Muy buenos días. Comparezco pues para, por un lado, pues hacer un breve comentario sobre cómo ha ido la Junta de Gobierno celebrada hoy, donde hemos tratado pues diferentes temas. Hemos aprobado incluso 3 padrones de impuestos que corresponden a la ciudad, como es el impuesto de mercadillo, donde contamos con 401 licencias, 225 correspondientes al domingo, 176 correspondientes al martes, y que en este caso pues se emite el padrón, que como casi todos los impuestos de la ciudad hay para pagarlos hasta el mes de diciembre. En ese esfuerzo que ha hecho la ciudad de Badajoz por estar saneado para que los ciudadanos y las actividades económicas que se realicen en la ciudad no paguen hasta final de año sus impuestos al ayuntamiento, este año sea más sencillo de llevar pues la actividad económica derivada de la pandemia. Sí decir que en ese padrón municipal de mercadillo se ha descontado pues todos los fines de semana, bueno, todos los domingos para el del domingo y todos los martes para el del martes, donde el mercadillo no se pudo celebrar por un decreto de alcaldía que se anticipó incluso al estado de alarma, prohibiendo la celebración del mercadillo, y que lo mantuvo incluso pues hasta el 9 de junio, un poquito más tarde de que se acabara o se autorizara dicha actividad, en la segunda fase de la desescalada, para garantizar la seguridad de nuestros vecinos, que siempre ha sido la máxima en la ciudad de Badajoz. Por otro lado, también hemos aprobado el padrón del impuesto a actividades económicas, que es un impuesto que solo pagan las empresas, las personalidades jurídicas que paguen impuestos de sociedades y cuyo volumen de negocio supere 1 millón de euros. En la ciudad de Badajoz hay 1.617, teniendo en cuenta pues que en ellos están los bancos, las grandes cadenas de supermercados, las grandes cadenas comerciales, y el padrón del impuesto es de 2,5 millones de euros. Igualmente se pasa al cobro el impuesto de cotos de caza, por decirlo de alguna forma, cotos de caza y de pesca, que desde el punto de vista tributario es muy pequeño en la ciudad de Badajoz. Repito, lo importante es recordar a la gente que los grandes impuestos de nuestra ciudad, el IBI, el IAE, mercadillo, veladores, se trasladan todos con periodo voluntario de pago hasta el mes de diciembre, lo cual creo que es un esfuerzo muy importante. Por eso viene a explicar por qué en la ciudad de Badajoz decidimos que la liquidez no es que se la vayamos a regalar al gobierno de Sánchez para sus gastos, sino que se la hemos trasladado a nuestros vecinos para que este año pues tengan la posibilidad de trasladar más adelante el pago de impuestos. Por otro lado, y conectando también con una valoración general de cómo afrontamos este último cuatrimestre en la ciudad, anunciar que nosotros la afrontamos en primer lugar con mucha responsabilidad, porque estamos convencidos de que esta situación de pandemia nos obliga a estar al pie del cañón, nos obliga a intentar no bajar la guardia y en la medida de lo posible tener planificado de la mejor forma posible las diferentes circunstancias que pueden poner pues en riesgo a nuestros vecinos y en los cuales también podamos nosotros como ayuntamiento colaborar a la recuperación económica y al mantenimiento de la actividad en la ciudad de Badajoz. Por eso creemos que uno de los sectores más afectados es el sector de la cultura, y por eso en esta Junta de Gobierno pues hemos aprobado el presupuesto para seguir más adelante para celebrar nuestra Feria del Libro, con unas extraordinarias medidas de control de la pandemia, de separación entre librerías, de reducción absoluta de aforos en los espacios de conferencias, en la carpa destinada a los menores, con gente constantemente controlando que se cumplan tanto los circuitos que se marquen de dirección como las distancias entre personas, el uso de las mascarillas, aunque esa es una obligación general, no solo en la Feria del Libro, el uso de geles hidroalcohólicos para evidentemente desinfectarse las manos. En definitiva, vamos a intentar ayudar al sector de los libreros, al sector de las editoriales, de la cultura escrita. Vamos a intentar pues echarle una mano con la celebración de la Feria del Libro. Igualmente hemos aprobado el presupuesto del certamen de pintura al aire libre, que creo que reúne condiciones y nos permite el poderlo celebrar pues manteniendo todas las medidas de seguridad para evitar la propagación de la pandemia. Y también hemos aprobado los presupuestos, hemos dado cuenta de los presupuestos de las diferentes ediciones de los premios Ciudad de Badajoz. Los premios que vienen a premiar a escritores, de novela, de poesía,
a escultores, a pintores, a fotógrafos y este año incorporando pues la disciplina de la música junto con el periodismo como herederos del premio Francisco Rodríguez Arias que el Ayuntamiento de Badajoz integró en todos sus premios Ciudad de Badajoz. Creemos que la cultura tiene que seguir teniendo pulso y teniendo a la ciudad de Badajoz como referente y por eso en la medida en la que podamos celebrar actividades culturales que sean compatibles o que nos permitan tomar medidas para seguir conteniendo la pandemia, pues vamos a intentar hacerlo. Repito, para nosotros lo primero, evidentemente, son las medidas de seguridad para nuestra gente. En este cuatrimestre me preocupa especialmente, debo trasladar, la sensación que tenemos, yo creo que la mayoría de los ciudadanos, de absoluta improvisación a la hora de planificar por parte de las autoridades competentes, ya sea en el Gobierno de España, que yo creo que debería coordinar a todas las comunidades autónomas, como de nuestra propia comunidad, lo que es la vuelta al colegio. Una ciudad como Badajoz, con una población escolar tan importante como la que se tiene, no puede ser que los padres, las autoridades municipales, en este momento estemos todavía un poco viviendo de titulares a escasos 10 días de comienzo del curso escolar. Esto no es serio, sinceramente, y creo que se han perdido muchos meses. Ha habido gente que ha decidido irse de vacaciones en vez de estar en lo que hay que estar. Y a mí me preocupa seriamente como alcalde. Repito que como ayuntamiento nos hemos dirigido, creo que un par de veces por escrito, a la dirección provincial a lo largo de este tiempo para que nos dijeran en qué podíamos ayudarle y hemos tenido una callada por respuesta. Como a su vez en este momento, y creo que esta mañana ha anunciado la propia concejal responsable de la parte de competencias en colegios que tenemos en el ayuntamiento, que vamos a intentar reforzar algo la limpieza pues para ayudar a la desinfección de los colegios, porque la Junta de Extremadura a día de hoy no asume su responsabilidad, y es que ellos tienen el 100% de las competencias sanitarias y de todas las medidas preventivas que se tienen que tomar para evitar que se pueda transmitir una enfermedad. Y no han planificado nada, no hay nada, a pesar de que el Gobierno de España sí mandó dinero a las comunidades autónomas pues para poder asumir esta serie de gastos. Y nos tienen a los ayuntamientos de toda Extremadura vendidos, teniendo que asumir responsabilidades en desinfección sanitaria que no nos corresponden a personas que son o conserjes o limpiadores de los propios colegios, que nada tiene que ver la limpieza con una desinfección por motivos sanitarios y médicos. Y por lo tanto, que debe ser hecha pues, con unos materiales específicos y con una programación, con un diseño de las actuaciones muy profesional. Bueno, nosotros vamos en la medida de lo posible a cubrir temporalmente estas circunstancias, pero que claro que la Junta de Extremadura tiene que dar respuesta a su responsabilidad. Ellos son los responsables de que en los entornos escolares no se propague una enfermedad. Y no hay protocolo, no hay fondos económicos, no hay una coordinación con los ayuntamientos, porque, repito, se nos ha dado la callada por respuesta a 2 solicitudes por escrito de que necesitábamos saber un poco cuáles eran las necesidades en las que como ayuntamiento podíamos ayudar. También me preocupa como alcalde de la ciudad la reapertura del curso universitario. De hecho, bueno, pues llamaré al rector pues para ver con quién se puede coordinar. Me gustaría saber si han planificado la entrada en escalada de los diferentes centros o de titulaciones o de cursos, pues para intentar que no tengamos un colapso en el servicio de transporte público justo a las horas porque todo el mundo entre en el mismo momento, lo cual nos podría suponer que los autobuses, mucha gente se pudiera quedar sin poderlos usar porque tenemos que tener aforos razonables para evitar el contagio. Sin olvidar que evidentemente en la ciudad, pues en ese momento vamos a recibir a miles de estudiantes que vienen de otras partes de Extremadura o de España o incluso del extranjero y que evidentemente pues nos preocupa desde el punto de vista, porque cuanto más aumenta la movilidad, como es lógico, pues se ha demostrado que más aumenta la propagación del virus. Es razonable, somos una ciudad de recepción de muchísima gente que viene de fuera y ese momento pues me preocupa como alcalde y me gustaría tenerlo coordinado en la medida de lo posible. Y por eso también pues, bueno, haremos un llamamiento a la universidad para que nos explique si ellos dentro de sus competencias han tomado algunas medidas que permitan escalar la entrada de los alumnos de tal forma que no nos encontremos con un colapso del sistema público de autobuses que pudiera facilitar en algún caso o bien dificultar la llegada de los universitarios a su hora a las clases o bien facilitar la propagación del virus. Y por tanto, pues bueno, pues necesitamos que alguien nos traslade la intensidad de la presencialidad en las clases universitarias, en laboratorios, etcétera, etcétera, para en la medida de lo posible, pues planificar nuestro servicio público de
autobuses para poder cubrirlo de la mejor forma posible. Después, evidentemente, nuestro empeño está en trabajar una vez que tengamos la aprobación definitiva de los presupuestos, pues trabajar y sacar inmediatamente las ayudas para todos los autónomos, las contrataciones necesarias, la actividad económica, ese diseño de la campaña que tenemos para promocionar la ciudad de Badajoz como destino de compras, como destino bueno, pues en definitiva de visita, para que las actividades económicas adyacentes a la gente que nos viene a visitar pues se puedan desarrollar. Tenemos mucha ilusión en la campaña de Navidad, en que podamos ayudar a que tenga una importante difusión y se permita la recuperación pues, de sectores que son estratégicos para el empleo y para el desarrollo económico de la ciudad de Badajoz. Seguimos trabajando en la posibilidad de ver que inversiones pueden ser financiadas de forma financieramente sostenible, conforme al actual decreto, que también tenemos la incertidumbre si va a ser o no convalidado en el Congreso de los Diputados por la manifiesta oposición que hay de la mayoría de los grupos políticos, por lo que entendemos que ha sido una cacicada del Gobierno a la hora de intentar expropiarnos los ahorros de los ayuntamientos y no permitirnos que lo podamos revertir precisamente en este momento donde nuestros vecinos más lo necesitan. Estamos monitorizando y trabajando de forma intensa con los servicios sociales por intentar detectar esas situaciones que se pueden ir dando de vulnerabilidad. Tenemos el paquete de ayuda, el mayor presupuesto de la historia de los servicios sociales se va a dar este año. No solo el presupuesto ordinario, sino casi esos 1.800.000 que incorporamos de los ahorros de la ciudad y que, bueno, pues seguimos trabajando con las entidades que trabajan en el sector y con los propios trabajadores sociales, con el refuerzo de personal que se ha hecho muy importante en los servicios sociales y a la espera también de que la Junta de Extremadura cumpla con sus compromisos de incrementar el número de trabajadores sociales que le corresponden a la ciudad de Badajoz, que repito que actúa en la mayoría de los ámbitos de los servicios sociales por delegación de la competencia de la comunidad autónoma, pero que en el caso de la ciudad, como Badajoz, la tiene infradotada con respecto a las ratios de trabajadores sociales que tienen el resto de municipios de Extremadura. Igualmente, aunque no es que sean números muy importantes, exagerados, pero creemos que hay una cierta injusticia cometida con algunos locales de hostelería, en concreto aquellos que tienen su licencia de categoría E, donde nosotros es verdad que conseguimos que por parte de la Comunidad Autónoma se aclarara el decreto famoso de tal forma que se les permite el uso de las terrazas a aquellos que los tengan concedidos, pero creemos que aquellos que tengan una licencia que les capacite, por ejemplo, para poder servir en mesas dentro del local, no entendemos por qué no se les permite. O sea, que a un bar de al lado pueda servir pongo un ejemplo, a los 8 veladores que tenga en la calle y a las 4 mesas que tenga dentro, manteniendo la distancia de seguridad, todas las medidas. No entendemos que por tener una licencia de categoría E con cocina solo pueda servir a los que están en la calle y no se les permita, por ejemplo, tener 4 mesas dentro del local. Especialmente cuando empieza a llegar en otoño la temporada de lluvia, creemos que había que darle un repaso a esta normativa de tal forma que se permitiera, siempre que fuera compatible y manteniendo las mismas medidas que se le exige al bar de al lado, pues que que tiene una licencia específica de ocio nocturno, esa parte no la pueda desarrollar. Estoy absolutamente de acuerdo con que a día de hoy el ocio nocturno, como lo tenemos concebido, no es compatible con las medidas para evitar la propagación del virus, pero sí hay otras actividades que son compatibles. Y es que, como les decía antes, no es explicable que dos locales, uno pegado al otro, haya uno que por tener una licencia nada más que se le permita servir en los veladores de la calle y a otro que se le permita servir en los veladores de la calle y en las mesas que tenga dentro. Yo lo que reivindico es que la actividad que esté permitida sea permitida para ambos y la que esté prohibida, bailar, copas, etcétera, etcétera, esté prohibida para ambos. Con lo cual creo que hay que darle una vuelta a la normativa porque efectivamente hay una parte del sector que de forma sin lógica, sin que estemos hablando de garantía de la salud para evitar la propagación del virus, porque esa misma actividad lo está haciendo el local de al lado, pues los estamos sometiendo a unas tensiones económicas que nos pueden llevar al cierre de negocios que no tiene sentido. Y por lo tanto, en la medida de lo posible se debe planificar. Pero repito, creo que es un cuatrimestre en el que tenemos que dar todos el esfuerzo para que, bueno, pues la ciudad
siga con su pulso económico. Vamos a intentar entre todos cuanto antes ir saliendo no solo de la crisis sanitaria, en la cual vamos a seguir contribuyendo para evitar la propagación, sino que creo que debemos todos poner nuestro granito de arena pues para que la crisis económica que viene aparejada a la sanitaria, pues en la medida de lo posible en la ciudad de Badajoz pues lo pasemos de la forma más rápida posible. Por mi parte nada más y me someto a todas las preguntas que me quieran hacer. Buenos días, comenzamos la ronda de preguntas. Rocío Romero y José Antonio López preguntan sobre las declaraciones que ha hecho la concejala de Fiestas hace un rato, en las que afirma que la celebración del carnaval la decisión de la celebración del carnaval quiere acabar primero con una ronda de contactos con los colectivos la próxima semana. ¿De qué depende dicha decisión? Bueno, yo creo que lo primero, lo que hay que hacer es escuchar a los sectores que estén directamente implicados en todo lo que tiene que ser la fiesta del carnaval. Nuestra fiesta del carnaval es una fiesta no solo institucional, sino que es una fiesta muy de la calle, de la gente, de los que viven, disfrutan y lo hacen grande en nuestro carnaval. Por lo tanto, lo lógico es que pues haya una ronda de opiniones de qué es lo que se debe hacer con este tiempo. Es verdad que estamos a muchos meses, pero por otro lado hay muchos colectivos que tienen ya que organizarse para ver cómo evoluciona, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lo que hay que dejar es que hablen las murgas, que hablen las comparsas, que hablen los grupos menores, bueno, en definitiva todos aquellos que tienen que ver con nuestro carnaval y que nos den su opinión sobre qué es lo que piensan ellos. Y en definitiva lo que estamos valorando en este momento es si se suspenden o no fundamentalmente lo que son las actividades organizadas, el concurso de murga, desfiles de comparsas, de grupos menores, de artefactos, porque evidentemente si la situación mejorara, Dios lo quiera, pues está claro que en su momento, pues si no se pudieran celebrar estos concursos, pues posiblemente estuviéramos a tiempo y la situación médica fuera absolutamente de control, pues de celebrar un carnaval de calle nada más. Pero está claro que en este momento lo que hay que decidir es si esa parte que necesita para ellos muchos meses de organización, pues estamos en disposición de seguir dilatando la decisión o hay que tomarla ya. Entonces yo creo que en esto ellos tienen que hablar, como lo hemos hablado casi todo lo que se ha hecho en el carnaval, se habla siempre con ellos. Rocío Romero, del periódico Hoy, pregunta ¿qué va a hacer el Ayuntamiento en cuanto a la entrega de los remanentes al Estado y su uso como un préstamo? Bueno, nosotros hasta ahora evidentemente no tenemos voluntad de entregarle el dinero al Estado, porque entendemos que ese dinero debe estar para, entre otras cosas, por ejemplo, permitir que nuestros ciudadanos paguen los impuestos a final de año. Y es que si nosotros le diéramos el dinero que está financiando esa liquidez al Estado, o tenemos que pedir un préstamo a los bancos para seguir financiando hasta final de año que paguen los ciudadanos sus impuestos, o tenemos que pedir a los ciudadanos que adelanten el pago de impuestos. Los ciudadanos de Badajoz entenderían que nos viéramos obligados a decirle no paguéis en diciembre, pagadnos en octubre porque el dinero se lo hemos tenido que dar a Pedro Sánchez. Eso no tiene sentido. Lo que reivindicamos es que nos den la libertad para usar los ahorros y la buena administración de los ciudadanos de Badajoz en su beneficio. Y que si voluntariamente entendiéramos que una parte quisiéramos dejársela al Estado, pues podríamos analizarla. Pero es que el Real Decreto dice la barbaridad de que la totalidad hay que dársela al Estado, o todo o nada. Es una absoluta barbaridad que no tiene ningún sentido y que además lo que hace es violar la autonomía municipal. Por lo tanto, no estamos dispuestos a entrar en ese juego. Pues de momento no hay más preguntas. Si le parece, esperamos unos segundos por si entrase alguna más. Fernando León, del periódico Extremadura, pregunta ¿cuánto es lo que nos entregará? ¿Cuál es el importe? Yo ahora mismo de cabeza no me lo sé, pero la cifra se ha publicado porque se publicó la liquidación, pero me acuerdo cuál era el remanente líquido de tesorería, descontado pues lo que ya hemos destinado a servicios sociales que se nos permitió, a la compra de vehículos eléctricos, lo que se pudiera ahora, pues podríamos estar rondando entre 50 y 60 millones de euros, que no tiene ningún sentido. No tiene, sinceramente, ningún sentido que la liquidez de la ciudad
en vez de poderla destinar a ayudar a autónomos, a ayudar a empresarios, a ayudar a ciudadanos, entre otras cosas, poniendo los impuestos o haciendo obras en la ciudad, se la tengamos que dar a Pedro Sánchez para que lo devuelva a la ciudad dentro de 12, 15, 16, 17 años. No tiene ningún sentido. Mire, yo lo digo a título personal, para mí sería muy fácil entregar el dinero de la ciudad, el Estado me permite gastarme creo que hasta el 30% de lo que entreguemos ahora, que es precisamente el tiempo que puede quedar conmigo en la responsabilidad de la alcaldía, y después que la ciudad se aguante, sin dinero y teniendo que pedirle a los bancos para poder pagar a los proveedores, para poder financiar los impuestos de los vecinos cuando se pospongan en el tiempo. Yo sinceramente me parece que esto no es serio. Y que está claro y vuelvo a reivindicar el acuerdo que tuvimos todos los partidos políticos, incluido el PSOE, en la Federación Española Municipios y Provincias. Todos pedimos que el Gobierno de España nos autorice a utilizar el dinero en las prioridades o en lo que mejor entendamos para ayudar a nuestros vecinos, cada uno en nuestra ciudad, municipio o pueblo. Y eso es lo que seguimos reivindicando. En la ciudad de Badajoz ya lo hemos hecho, repito. Decidimos hace meses que el dinero que teníamos en el banco iba a financiar de forma gratuita para que los ciudadanos no tuvieran que pagar sus impuestos hasta final de año. Y creo que ha sido un alivio. O sea, todos aquellos empresarios, ciudadanos particulares en ERTE, en situaciones complicadas, que este julio han visto como no tenían que pagar, por ejemplo, el IBI, pues creo que, y se les pospone hasta diciembre, creo que se han sentido aliviados. Y eso lo hemos hecho con la liquidez que nos quiere quitar ahora el Gobierno de España. Y por lo tanto nos quiere impedir que tengamos la posibilidad, después de haber administrado bien, de darles ese alivio a la familia, a las empresas. Sinceramente, creo que no es serio y creo que, amén de atentar contra la autonomía municipal, creo que atenta directamente contra los intereses de los vecinos de Badajoz. Pues muchísimas gracias, no hay más preguntas. Muchísimas gracias.